Exacto. Acuérdense que levanten su manita y aparte les digan que cuánto tarda. Esperen, esperen. A ver, tamal, ¿y qué podría ser? Muy bien, tamal. Tamal. ¿Pero qué sería? ¿Qué sería? ¿Y se acuerdan cómo se pronuncia ahora la doble R? Moli, exacto. Las dobles L, como Cali, también se escribe así, pero no se dice Cali, se dice Cali, como una L alargada. Chocolate. Guacamole. Mexcali, acuérdate cómo suena la Mexcali, la L alargada. Pero no, esa no la vimos, pero ¿qué podría ser mexcali? Exacto. Es que así suena, ¿no? Así es. Es como si te digo jitomate, ¿qué sería? Jitomate. Sí, nos son como muy parecidas y si se dan cuenta, pues no cambia mucho y las seguimos utilizando, son muy comunes en nuestra vida cotidiana. Entonces, ahí anótenlas en su cuaderno y pónganle de título nahuatlismos y modismos y después le ponen comida, porque estas son palabras que